Dejamos el deporte, volvemos a la política. La candidata presidencial del Partido Socialista, del PPD, del Partido Liberal y también de Nuevo Trato, Paula Narváez, presentó hoy su programa de gobierno. Entre los puntos más relevantes se propone la creación de empresas estatales, el fin de las AFPs y la condonación de las deudas universitarias. Para hablar del tema nos acompaña justamente Paula Narváez. Paula, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Andrés? Gusto de saludarlos y por supuesto a todos quienes nos ven a través de 24 horas. A ver, Paula, son 40 puntos en su programa de gobierno que se presentaron hoy día en la mañana. Hay varios puntos a destacar, sobre todo materias económicas. Estaba viendo, por ejemplo, un plan de recuperación de empleo en cuanto a infraestructura, participación de mujeres, un plan de reactivación e innovación territorial apuntando a pymes. ¿Cuánto cuesta económicamente el plan económico o el plan de gobierno de Paula Narváez? Muy buena pregunta, Andrés. Vamos a ir inmediatamente a las cifras, que por supuesto son aproximadas, Sí. porque siempre hay ajustes y tenemos que entender además que hay temas como el crecimiento, que son una variable fundamental a tener en consideración. Pero decir que son 400 las medidas, en realidad son 40 las que hemos señalado como emblemáticas, ¿no? O que por supuesto hemos querido resaltar, pero son 400 las medidas. Mire, este es un programa que tiene de alguna manera una aproximación de gasto del orden de podríamos decir, entre los 20 y los 30.000 millones de dólares. Ya. ¿Y cómo se pretende recaudar justamente ese dinero? Obviamente aquí hay medidas tributarias, porque eso es parte de la discusión también con otras candidaturas respecto en cuánto tiempo, qué medidas, para también ver el tema, sobre todo aquí, una discusión como de la gradualidad, se ha vuelto bien interesante, bien presente. Efectivamente, bueno, sabemos claramente que tenemos hoy día, por la situación de la pandemia, una situación de expansión fiscal que es relevante, que es considerable. Sin embargo, aún tenemos un espacio prudente de endeudamiento público, que tendremos que usar también ese espacio, tal como lo sugieren los organismos internacionales, para el primer año de gobierno, primer año y medio de gobierno, para nuestro plan de recuperación post-pandemia, que entendemos que no serán gastos permanentes, sino que tienen que ver con el enfrentamiento de la recuperación y la reconstrucción después de esta crisis que estamos viviendo. En ese sentido, si estamos hablando de que hoy día el orden del endeudamiento es del 36%, llegaremos a eso de un 42%, pero luego hay que consolidar fiscalmente a partir del 2023, ¿no es cierto?, disminuir el déficit fiscal. Entonces tenemos una parte que claramente se requiere endeudamiento aún, pero después está este énfasis que nos hemos dado en recaudar hasta 6 puntos del Producto Interno Bruto, entre 5 y 6 puntos del Producto Interno Bruto, que entendemos, ¿no es cierto?, es posible por la vía de un nuevo pacto tributario, tomando medidas muy concretas en materia de control de la evasión. Sabemos que por evasión son 21.000 millones de dólares los que se pierden por evasión, y que claramente nuestra meta no tiene que ver con poder recaudar todo ese monto, porque sabemos que es excesivo, ningún país lo logra. Ya instalar toda la institucionalidad legal que significa, ¿no es cierto?, poder controlar la evasión ocupa un importante tiempo, y por lo tanto creemos que podemos avanzar por esa vía a recaudar también un porcentaje importante, aun cuando no el 100%, como no lo logra ningún país. También, por supuesto, con el término de algunas exenciones tributarias, también, ¿no es cierto?, con impuestos a las rentas altas. Sabemos que tenemos una estructura tributaria tremendamente injusta, Andrés, usted lo sabe, que la recaudación viene por mucho más por la vía del consumo que por la vía de las rentas. Por el IVA. Y eso es una cristalización de la desigualdad en Chile, y por lo tanto tenemos que corregir aquello. Y bueno, y un nuevo sistema tributario que pueda, ¿no es cierto?, también ser o lograr este principio importante de justicia tributaria. Paula, quiero ir al tema de pensiones, sin duda una de las discusiones más relevantes hoy día. ¿Ustedes qué proponen en su plan de gobierno? En el sentido, claro, está el fin no más AFP, en el fondo que no esté más las administradoras de fondos de pensiones, también fin del sistema de las Fuerzas Armadas, pero quiero un punto bien relevante. A ver, ¿cuánto va a aumentar la cotización de las personas? Eso ya todos sabemos de que tenemos que aumentar la cotización nosotros como trabajadores. ¿Quién va a administrar esa plata? ¿Qué pasa con las personas? Por ejemplo, un trabajador hoy día que tiene 30 millones en la AFP. ¿Qué hace con ese dinero? ¿Lo tiene que sacar? ¿Lo puede mantener en la AFP? ¿Lo lleva a un ente estatal? Esas dudas, Paula.
Lo que nosotros estamos planteando es que efectivamente podamos constituir, ¿no es cierto?, un ente único estatal que administre los fondos, tanto los individuales, los colectivos, como el pilar solidario. No estamos para nada terminando con el pilar de capitalización individual y por lo tanto con los ahorros de los trabajadores y trabajadoras que le pertenecen a los trabajadores y trabajadoras. Lo que estamos diciendo es que quien administra esos fondos será un ente único estatal y por lo tanto habrá que tener un traspaso de esos fondos a este ente único, pero que siguen estando en las cuentas individuales de los trabajadores. A eso se suma un pilar de seguridad social, un pilar que nosotros señalamos es de capitalización colectiva y por lo tanto donde con aporte del empleador lo que hacemos ahí es hacernos cargo de las enormes brechas que existen en materia de pensiones. Una brecha que tiene que ver un fuerte componente de género y por lo tanto ahí sí funciona un sistema, ¿no es cierto?, de solidaridad entre hombres, de hombres hacia mujeres para mejorar las pensiones de las mujeres, solidaridad también entre aquellas personas que les ha ido mejor durante la vida, aquellas que han tenido mayores dificultades en el mercado laboral y también para poder mejorar las pensiones actuales, un sistema de reparto donde las actuales generaciones de trabajadores y trabajadoras activas contribuyen a las pensiones de los actuales jubilados. Eso creemos que es fundamental fortalecerlo, que sea la parte, que cada vez vayamos haciendo gradualmente un equilibrio entre ese pilar de seguridad social y el pilar de capitalización individual, de manera de poder realmente mejorar las pensiones en su totalidad, en su globalidad, y además de eso, por supuesto, seguir fortaleciendo el pilar solidario para todas Paula, aquellas personas que no han podido contribuir o que han tenido, por ejemplo, ahora el retiro de los 10% y se han quedado sin ningún fondo en sus fondos de pensiones. cortito, ¿cuánto debe subir la cotización? Hoy día en 10%. Bueno, esa es la cotización que hoy día tenemos de Sí, manera que totalmente que la paga el trabajador, lo entendemos. No queremos que el trabajador siga teniendo que aportar él, queremos que sea el empleador el que aporte, y hoy día, por supuesto, los 6 puntos que se estaban hablando en el Congreso, creemos han quedado completamente, digamos, corto. Insuficientes, Ya. muy cortos. 18, 20, y que es el remanente sobre los 10 lo paga el empleador, por ejemplo. Que claro, que lo que podemos pensar es que subamos de esos 6 a unos 8 puntos, ¿Ya? Eso tenemos que discutirlo un poquito y afinarlo un poquito más para hacer, yo como le decía, más equivalente el aporte que hace el trabajador respecto del que hace el empleador. ¿Y qué pasa con la plata hoy en la AFP, Paula? ¿Cómo? ¿Qué pasa con la plata hoy en la AFP? Un trabajador que tiene 20, 30 millones, que ya ha hecho sus retiros, esa plata la puede mantener la AFP, la tiene que retirar, llevarla a otra compañía, la tiene que llevar a este ente estatal. ¿Qué es lo que tiene que hacer con esa plata? La propuesta que nosotros hacemos es que pueda ser traspasada a este ente único de administración de pensiones, Ya. pero que la propiedad, es que eso me interesa que quede súper claro, Andrés, la propiedad sigue siendo del trabajador. Esos fondos siguen siendo del trabajador. Pero usted dice que pueda, no que deba. ¿Cómo? Usted dice que pueda traspasarlo, no que deba, en el sentido, le da otra posibilidad al trabajador, que no sea solamente al ente estatal. Bueno, nosotros queremos tener un sistema con un ente único que administre estos fondos, que dé garantías de que aquí no hay un negocio, de que no hay nadie lucrando con los fondos de los trabajadores. Va a ser un ente único de alta expertise técnica, con una, por supuesto, de autonomía, de manera que genere todas las garantías de transparencia para que los trabajadores traspasen sus fondos a este ente único, manteniendo la propiedad en los trabajadores. O sea, se sacan todas las platas de las AFP, se mantiene la propiedad de los trabajadores, pero se sacan todas las platas hoy día de la AFP, que son cerca de 200.000 millones de dólares, de esa magnitud. Sí, de eso estamos hablando, 150.000 millones, 200.000 millones. Con los retiros, claro, llegamos a un monto así. Pero efectivamente lo que quiero decir es que a diferencia de otras propuestas de otros candidatos, aquí no estamos hablando de la posibilidad de retirar esos fondos, porque sabemos que el efecto que eso tiene en materia de inflación, por ejemplo, y de pobreza en el futuro para los trabajadores y trabajadoras es enorme. Por lo tanto, aquí lo que estamos hablando es de un traspaso de fondos a un ente único que administra, pero no el retiro de los fondos de pensiones. También usted, Paula, habla de gratuidad al 100% en la educación superior. Eso claramente era parte del proyecto que presentó en su minuto la presidenta Bachelet en su segundo mandato. Incluso a los más ricos. Para las universidades estatales. Sí, incluso a los más ricos. Sí, estamos hablando de los estudiantes que van a las universidades estatales. Ya, pero incluso a los más ricos de los que vayan a las universidades estatales.
quienes quizás tengan el 100% dinero de para pagar. gratuidad, 100% de gratuidad para los estudiantes de las universidades estatales, porque estamos concibiendo acá un concepto que es muy importante, que tiene que ver con el rol de la educación estatal para un país y su desarrollo. Lo que eso significa tiene que ver finalmente con la relación de esa ciudadana y de ese ciudadano con el Estado, directamente. No estamos hablando de la familia, estamos hablando de la relación que existe entre ese joven con el Estado y la formación que el Estado tiene que garantizarle independientemente de cualquier consideración en una universidad estatal. Eso tiene que ver con reivindicar el rol de las universidades estatales en el desarrollo de una sociedad. Esto obviamente es una propuesta, Andrés. Sí. Nosotros queremos, porque estamos haciendo una opción, nuestra opción es por el fortalecimiento de la educación estatal, creemos que es fundamental apostar en ella, invertir en ella, y por eso hacemos esta invitación a dialogar por Chile con esta propuesta. Pero alguien que puede pagar, por eso es el punto que iba yo, alguien que pueda pagar, definitivamente Estamos no va a poniendo pagar. el foco aquí, ¿Ya? estamos poniendo el foco aquí en el fortalecimiento Ya. de la universidad estatal. Otro punto, hay hartos puntos. ¿Ah? Nueva política migratoria, proponen ustedes. Se acaba de iniciar justamente una nueva ley de migraciones que contó con un amplio apoyo también de su sector. ¿Por qué una nueva ley o una nueva política migratoria? Porque todavía, lamentablemente, el proyecto aprobado, teniendo yo varias conversaciones con personas, con organizaciones de migrantes y por supuesto con el equipo programático que trabajó estos temas, es una legislación que tiene deficiencias en materia de garantías de derechos humanos. Sigue siendo una legislación que pone mucho el foco más bien en una mirada que casi plantea mucho más la sospecha con el migrante, ¿no es cierto? Es mucho más restrictiva desde ese punto de vista, y nosotros creemos que tenemos que tener un enfoque, por supuesto, de orden, de regulación, de seguridad para los migrantes, como son los principios de las Naciones Unidas, pero con un fuerte y absoluto apoyo, ¿no es cierto?, un enfoque de derechos humanos, y creemos que hoy día tenemos algunas falencias en cuanto a eso en este nuevo mecanismo legal que nos hemos dado como país, y por eso creemos que hay que establecer un nuevo sistema, junto con, por supuesto, fortalecer la institucionalidad que se necesita al respecto. Aborto libre también, es otra de las medidas, también se lo escuchamos también al candidato del Partido Comunista, también del Frente Amplio, Gabriel Boric. ¿Desde qué semana, Paula? Porque tenemos, obviamente, y también reitero, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, las 3 causales. ¿Cuál es la nueva política que usted buscaría implementar? Bueno, hoy día hay un proyecto de ley que ha sido, ¿no es cierto?, iniciativa legislativa, que lleva adelante entre muchas ONG feministas y que nosotros apoyamos. Sin embargo, ese proyecto de ley hoy día no cuenta con el gasto asociado a garantizar la atención de un aborto seguro por parte de las mujeres, y no lo puede considerar porque no es iniciativa legislativa el involucrar gasto público, y es por eso que nosotros nos comprometemos a que el Estado pueda garantizar la prestación de la atención de las mujeres en condiciones de seguridad en una situación, ¿no es cierto?, tan límite como es tener que enfrentar un aborto. Nosotros nos hemos planteado las 14 semanas, y obviamente nos vamos a debatirlo con los colegios profesionales, con las organizaciones de mujeres también, pero lo importante aquí, el espíritu de esta propuesta está dada por el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y a entregarle las condiciones desde el Estado para que en una situación tan límite y tan extrema como esta puedan concurrir a un aborto de manera segura. Paula, la quiero llevar a la contingencia. Hoy día, aparte de la franja electoral, ya hemos visto varios debates. ¿Cómo se ve a la distancia? A un mes y medio de esas negociaciones que fueron tan duras para la oposición, no se vio muy bien desde afuera, para serle franco, todo lo que sucedió después del 15 y 16 de mayo. ¿Cómo ven esta franja? ¿Cómo ven esto a la distancia? ¿Es un error? ¿Fue un error? Y desde dentro tampoco, le quiero decir. No, sí, me imagino que dentro fue peor. O sea, tampoco, no, claramente no fue un momento agradable y fue un momento bastante complejo. Bueno, momentos para aprender también. Aquí es importante la humildad, digo yo, en todo momento para aprender. No pudimos ir a una primaria legal como hubiésemos querido, como fue mi deseo, como fue mi llamado, como fue mi trabajo. Haber hecho una primaria de unidad desde el centro hasta la izquierda. Eso no ocurrió por factores absolutamente ajenos a mi voluntad. Y por lo tanto, hoy día nos enfrentamos a que hay 2 primarias legales corriendo que, como usted dice, hoy día inician su franja, un espacio en el que nos habría gustado mucho estar para poder mostrarle al país nuestras propuestas, nuestra visión de país.
Sin embargo, tenemos una oportunidad de poder, ¿no es cierto?, este espacio político que es el de la unidad constituyente y del progresismo, tener una primaria convencional, que no es lo ideal, yo estoy de acuerdo, no es una primaria Una consulta legal y por lo ciudadana y con tanto, CERVEL. bueno, para hacer entonces, seguir los lineamientos del CERVEL, directamente una consulta ciudadana. Hemos planteado la posibilidad de que la hagamos de manera electrónica, lo que también podría facilitar la participación de más personas en esa primaria. Y además en condiciones de mucha seguridad, dado que todavía estamos en plena pandemia. Vamos a esperar que quienes están, ¿no es cierto?, en los otros partidos, tanto en la Democracia Cristiana como en el Partido Radical, reflexionen en torno a esta propuesta y podamos tener pronto una noticia de parte de ellos. A ver, Paula, se lo pregunto con mucha franqueza. Hoy día hubo una actividad junto a la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, de la presidenta del Senado. Entrega del IFE respecto a una persona que no lo haya recibido en la primera vez, este IFE universal, una actividad que participa Yarna Proboste. ¿Es una actividad de la presidenta del Senado o de una candidata presidencial? Porque normalmente a estas pautas no van presidentas del Senado. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, tendrían que preguntárselo a ella. ¿Pero cómo lo ve usted? Yo soy una persona tremendamente democrática y muy respetuosa de la institucionalidad. Y por lo tanto, para mí, ella es la presidenta del Senado, dentro y fuera del Senado. Y así lo entiendo y así creo que tiene que ser en una democracia. Valoro mucho el hecho de que hoy día haya un IFE universal y eso tiene que ver con el trabajo de la oposición completa, junto con la sociedad civil, con las organizaciones de la sociedad civil. Entonces es un logro de toda la oposición muy importante. Yo creo que sí hay que aclarar algunas situaciones en ese sentido. No es a mí a quien hay que preguntarle. Yo, como le digo, soy muy respetuosa de la institucionalidad democrática y de las autoridades del país. Pero le insisto, Paula, uno igual lo ve como periodista, usted lo ve como candidata presidencial, haciendo una analogía. Uno dice, hoy día lo conversaba la mañana con la senadora Isabel Allende, decía, a ver, camina como gato, parece gato, come como gato, pero nadie le dice gato. Ese es el tema. Entonces, al final es como una hipocresía permanente, ¿no? Esperemos que la democracia cristiana tome sus definiciones, Andrés, en los próximos días. A partir de eso, con esa información clara, podremos proyectar lo que nosotros esperamos sean unas primarias ciudadanas para que sean los chilenos y chilenas los que elijan quién es la candidata o candidato de este sector. Se han puesto un plazo porque el 23 de agosto tienen que inscribir las candidaturas. O sea, quedan 50 días para armar una consulta o una primaria. O sea, no es mucho. Los plazos los da la ley, efectivamente. ¿Sí? Hoy día hay un calendario electoral establecido por el Servicio Electoral, al cual tenemos que ceñirnos todos y todas, y por lo tanto es bastante objetivo el dato. La Democracia Cristiana ha dicho que el 5 de julio estaría en condiciones de poder dar a conocer cierta información referido al calendario presidencial. Esperemos que ese día tengamos mejor información. Paula Narváez, candidata presidencial del PS, PPD, Nuevo Trato, también me falta uno de los partidos. Uno de los partidos aquí lo tengo, Partido Liberal. Sí, siempre no digo los 4 al hilo, pero es de esos 4 partidos. Muchas gracias por este espacio de conversación con Canal 24 Horas. Gracias a usted, Andrés. Gusto saludarlo. Que esté muy bien. Buena tarde. Chao.